Quiero abrir este programa con una mujer que es, bueno, ya la conocerán y ya podremos compartir con ella estos primeros minutos del programa. Ella es Mary Obiols, experta en el desarrollo de la confianza y la autoestima. Le apasiona ayudar a las personas a transformarse y crecer felices. Trabaja con pymes y autónomos a través del coaching, la PNL y las técnicas de alto impacto. Hoy tendremos mucho alto impacto por aquí. También ayuda a mujeres y parejas que están pensando en hacer un tratamiento de reproducción asistida para tener un bebé, a lidiar con el estrés, los miedos, la ansiedad y estar en equilibrio. En este sentido, ha creado el método FEME, a través del cual se toma conciencia de todos los cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el energético. Con este método, todos los cuerpos están sobreexpuestos y equilibrados en su óptimo estado a la hora de recibir y gestar un bebé. Mary también ofrece conferencias y talleres en los que facilita y desarrolla procesos para que las personas recuperen su conexión consigo mismas. ¿Qué tal, guapísima? Bienvenida, gente brillante, ¿cómo estás? Estoy muy contenta y encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes y con todo el equipo. Qué maravilloso equipo has nombrado. Me alegro muchísimo que nos hayas acompañado y de verdad abrirte este espacio en pleno agosto, en plenas vacaciones para acompañarnos. De verdad que para nosotros es un inmenso placer. Mary, vamos a comenzar por el principio y la forma en cómo te presenté, ¿no? Hablas un poco del tema de la autoestima, ¿ok? Y me encantaría que nos compartieses como cuál es tu perspectiva de la autoestima, cómo la ves, cómo la manejas, porque yo sé que la autoestima es un tema muy amplio y es muy abarcado en muchos sectores, pero me encantaría que tú nos dieras tu perspectiva y cómo tú digieres la autoestima, cómo la vives. La autoestima es, fíjate, Andrea, como de las creencias que tenemos en la vida, o sea, como, fíjate, el alimento de nuestro corazón es nuestros sentimientos y nuestros sentimientos vienen alimentados por esas emociones, con lo cual depende de qué alimento le demos a nuestro corazón, pues nuestros sentimientos funcionan de una manera u otra, ¿no? Entonces esta autoestima es la que nos rige, ¿no? para transitar este camino, ¿no? A mí me gusta llamarme Sherpa como acompañante, ¿no? Ese acompañamiento a transformar esas creencias que no nos son tan útiles. Claro. Me explico. Si no revisamos las creencias por las cuales nosotros estamos actuando en la vida, nos quedamos haciendo como siempre lo mismo, ¿no? Fíjate, una historia muy interesante, bueno, muy interesante, es muy de ir por casa, pero es muy graciosa. Es como una pareja que se va a vivir juntos y le dice su pareja: ¿por qué quitas los bordes del pan de molde? Y dice: pues porque mi madre siempre lo hizo así. Y entonces llaman a la madre y dice: mamá, ¿por qué siempre quitas los bordes del pan de Bimbo, del pan de molde, perdón? Y dice: porque la abuela siempre lo hizo así. Y entonces, como ahora en día con estas nuevas tecnologías, llamaron a la abuela y la abuela le dijo: ¿por qué quitas la corteza del pan de molde? Y dijo: porque tenía una sartén que no me cabía el pan de molde. Entonces, Wow. pasaba de generación en generación quitar la corteza del pan de molde. En esta creencia, obviamente, pues no es muy relevante, pero sí hay muchas que las tenemos, las acogemos como nuestras, y creo que es de vital importancia revisarlas para esa transformación. Uh-huh. Entonces la transformación te lleva a esa libertad de ser quien eres, de quién quieres ser. Claro. Es ¿Consideras que un poco las creencias que ya están como muy arraigadas, o sea, tenemos que hacer como una especie de renovación, rediseño de creencias para poder trabajar la autoestima? ¿Qué relación guardan las creencias con la autoestima? del mensaje del diálogo interior que tú te dices, de ahí te presentas al mundo, ¿no? Tus acciones son bajo tu gasolina, ¿no? De tus pensamientos, de tu diálogo interno, de ese que nos cuenta: esto sí puedes hacerlo, esto no puedes hacerlo. Fíjate, las técnicas de alto impacto funcionan mucho para eso, ¿no? Yo cuando lo experimenté en mi propia piel, ver que si pensaba que sí podía, si pensaba que no podía, no iba a poder. Uh-huh. Si pensaba que sí podía, me era más útil para poder. Qué bueno, qué bueno. Mary, casualmente cuando te anunciamos de que ibas a estar acompañándonos en el programa de hoy, vi un comentario de una persona que decía: wow, tan espectacular Mary, lo mucho que nos ayuda, lo mucho que nos has ayudado. Cuéntanos
cuál es tu real para qué? O sea, ¿para qué? ¿De dónde vino esta pasión por ayudar a las personas a gestar a un bebé más allá de la parte más biológica, ¿no? Sino de todo el compendio que significa tu programa. Viene de mi propia experiencia personal, lo que, lo que yo tuve que transitar. Fíjate, Andrea, cada cosa que cada terapia o cada cosa que quería investigar y experimentar en mí, hice una formación. Entonces mi pareja me llama cursillista porque me formé en todas en hipnosis, en profesora de yoga, en PNL, coach ya era coach, en nutrición. Y entonces, bueno, todo eso ha hecho que en ese momento no entendía para qué. Y luego, pues es como un poco Steve Jobs, mirando para atrás, ves cómo los puntos del pasado se conectan y dices, era para eso. Y entonces ahí, ahora desde que estoy creando este método y demás, es como que estoy reviviendo y a la vez estoy sanando, ¿no? Porque todo eso, pues ayudar a las personas sale de esa pasión a, a crear un mundo mejor, ¿no? Aunque queda así de... Pero sí que es verdad que es importante, ¿no? Encontrar tu misión en la vida. ¿Cuál consideras tú, Mary, que ha sido como el mayor aprendizaje que has tenido a nivel profesional ayudando a tantas personas a poder concebir ese bebé y a prepararse para ello? ¿Cuál es el aprendizaje? Aprendes cada día, sigues aprendiendo cada día, porque además te maravillas de las personas, la gran capacidad que tienen de reinventarse, ¿no? Y de transformarse. Yo simplemente las acompaño para facilitarles un poco el camino. Y el aprendizaje que me llevo es seguir creyendo, ¿no? En las personas y en el ser humano. Ese es el aprendizaje diario que me llevo. Claro. Es muy interesante. Cuéntanos cómo ha sido la creación, cómo diste con la creación de ese método FEME y en qué consiste. Es porque es mi camino, mi trayectoria, como te dije, me fui formando en diferentes áreas y al final cuando lo creé fue como uniendo, digo, ¿qué es lo que he hecho yo? A ver, Mary, ¿qué has hecho? Pues he trabajado el físico, de ahí la F del cuerpo físico, el cuerpo emocional, la M del cuerpo mental y la E del cuerpo energético. Entonces, las claves del método FEME es que prácticamente todo es entrenable, como nos comenta Tony Nadal en su libro Todo se puede entrenar. Y luego también otra clave es que los cuerpos están profundamente imbricados, que es como imbricado, la palabra significa como las aletas de un pez, que no se sabe cuándo una empieza y la otra acaba, y entonces pues ahí ayuda a que el pez pueda nadar libremente por el mar. Y eso es un poco la metáfora, ¿no? Que me gusta, que es como liberar, que las mujeres tengamos la creencia de ser libres, ¿no? Esa libertad de creencias para poder crear bebés físicos o bebés no físicos, porque nosotras también somos creadoras y somos buscadoras y podemos crear un bebé físico o no físico. Perdona. En ese ámbito de que nos estás hablando, dices que, bueno, tiene como, abarca varias cosas y viene muy de tu experiencia personal, ¿no? Háblanos un poco de tu experiencia y de qué es lo que una persona que quisiera adquirir este tipo de programa, o sea, cómo funciona, cuántas sesiones son, cuántas semanas, cuál es el punto A y el punto B a donde llega esa persona. Pues el método FEME también se basa antes de empezar cualquier tratamiento de reproducción asistida, porque es muy, muy importante la preparación, disculpa. El preparar, como cuando tú haces una tarta en casa, pues preparas todos los ingredientes, ¿no? El chocolate que sea belga, la harina, cómo lo vas a decorar, pues es un poco el antes, ¿no? 3 meses antes. Tiene una duración de 90 días, de 3 meses, porque ahí estamos también a nivel científico como el óvulo
puede madurar, ¿no? Puede cambiar y tu vida, tu bienestar y tu armonía y equilibrio entre todos tus cuerpos hacen que puedas llegar a ese propósito, ¿no? De conseguir ese embarazo. Y, por ejemplo, hay un estudio de la doctora Alice Domar de Harvard Medical Center que cuenta que el 55% se embarazaron frente al 20% del grupo de control que no hicieron el programa de mente y cuerpo, de Mind and Body, que tenía esta doctora, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran esa evidencia, ¿no? De si tú tienes esa constancia y esas ganas, ¿no? Lo aprendí con nuestro maestro Enrique Jurado en Brown Coaching, que hace colación a la empresa, pero al final la empresa y la persona somos lo mismo, los mismos métodos me refiero. En Brown Coaching, cuando tuve cursos con él, en Brown Coaching, para crear una empresa necesitas un plan. Eso es lo que aprendí con él. Claro. Y con esto es lo mismo, ¿no? Es tener un plan y seguir cada día haciendo tu rutina para llegar a un momento que estás en equilibrio. ¿Cuáles son las fases que trabajas a nivel mental? Porque quizás una persona que diga que nos esté viendo y ya está haciéndose una especie de tratamiento de fertilización o algo, o sea, ¿cómo le transmites esa seguridad y confianza de decir, es importante que tú hagas este trabajo también a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel energético, para que esto que tú estás buscando llegue a feliz puerto? O sea, ¿qué relación guarda? ¿Cómo se lo podrías explicar? Porque cuando tú necesitas estar en equilibrio para recibir, es como lo que te decía la tarta, como cuando tú te llega un mueble en casa, ¿no? Dices, el mueble del salón, ¿no? Yo compré hace poco un mueble del salón y es como, pues mides, que te quepa bien, ¿no? Entonces, para nosotros, para recibir un tratamiento, necesitas esos pensamientos, ese diálogo interno que estén entrenados para lo que tú te es más útil, que es más útil pensar que sí puedes o que no puedes, ¿no? Porque el tratamiento en sí, todo el proceso es intenso, es muy intenso. Y como el proceso es tan intenso, cuando lo estás transitando, no sabes que el proceso más fuerte empieza cuando nace el bebé. O sea que por eso yo me acompaño a estas mujeres, porque lo de antes es como bastante tranquilo, bastante relajado. Cuando nace el bebé, ahí empieza tu crecimiento real. Es porque hay gente que dice que tener un bebé es ya una propia terapia. Entonces, Claro. es muy Lo interesante. haces a través del coaching, de la inteligencia emocional, de la PNL, utilizas estas herramientas para poder ayudar a las personas. Sí, hipnosis, el yoga también, la meditación. Y luego la hipnosis también funciona muy bien, porque incluso con la PNL lo que trabajamos es el lenguaje. Esto que estamos hablando todo el rato, que sí puedo o no, ¿qué te es más útil pensar? ¿Que sí puedo o que no puedo, no? Porque como cuando te atrapan todos los miedos como si fueran ahí, entonces es como ir soltándolos y entrar, sí puedo, sí quiero. Y sobre todo, uno de mis aprendizajes fue sí me lo merezco, sí me lo merezco. Si me lo merezco, y va versus dejar de estar alerta. El tema es que cuando entras en un proceso de estos, estás alerta, entonces todos tus cuerpos están como, ¿sabes? Como Sí, cogidos. generas el efecto contrario quizás, ¿no? Por el nivel de estrés. Total, ahí está. Y entonces el despejar la ecuación y el ponerte de una actitud delante de sí me lo merezco y dejar de estar alerta, que la contrapartida sería pues estar relajado y en equilibrio. ¿No? Para Mary, tú que has recibir. ayudado a tantas personas a conectar con esta parte, a vivir este proceso que tú dices que es tan complejo, y seguramente con mucho sacrificio también por el nivel de ansiedad, estrés, la incertidumbre que debe dar el no saber cuál va a ser el resultado que vamos a obtener. ¿Tú consideras que hay algún patrón de comportamiento o patrón mental que se asemeje en las mujeres con las que trabajas? Patrón mental. Algo que tú digas que quizás puedas identificar de, mira, me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas que están en procesos de fertilización o algo de esto
tienen Sí, la creencia o tienen este patrón que es muy arraigado. es más alta, más alto el miedo que las ganas de ser madre, aunque Wow. conscientemente las ganas de ser madre son. Lo que pasa que ya sabemos todos que es como un iceberg, ¿no? Se ve una punta que es nuestra parte consciente y el iceberg es la parte subconsciente la que tiene el gran peso. En el subconsciente tenemos alguna parte mm, para solucionar. Ese es el camino a recorrer. Encontrar ese, perdona, ese Si por inconsciente. ejemplo, no, tranquila, si por ejemplo hoy en día nos está viendo alguien que te esté interesada en hacer este tipo de procesos, ¿no? Y que se haya identificado, según el mensaje que acabas de decir, de que tiene más elevada, o sea, es más intenso el miedo que las ganas de ser madre, ¿qué recomendación, qué sugerencia le harías para que esa persona empiece a trabajar y a liberarse de ese miedo como por unos primeros pasos? Porque yo sé que esto es muy profundo y que no es una cosa de dar una pastilla y ya se me va a quitar, sino algo que pueda ir haciendo. Pues un poco es el mensaje que da el propio método, ¿no? Ocuparse del método, del cuerpo físico con movimiento, cualquier movimiento que le dais al cuerpo, ir a caminar, salir al campo, cualquier cosa. Luego las emociones, pues le recomendaría que es tomar conciencia de todos esos cuerpos. Con lo cual, el físico pues sería movimiento, en el emocional, en qué punto estoy y hacia dónde quiero ir, ¿no? En qué pensamientos me son más útiles. En el mental, pues bueno, como te comentaba, están imbricados, pues ya todos esos los vas tocando, porque el movimiento, sabemos todos que hace hace que estemos más en unas ondas alfa que ayudan a que estemos más relajados. Entonces, como Claro, por eso te contaba. Y el energético, pues bueno, todos sabemos que darle con una alimentación mucho más, las células necesitan esa energía, ¿no? Y esa energía renovada, ¿no? A veces comemos como este proceso que estábamos comentando es tan intenso, pues al final a veces comes no tan bien como sabes comer, ¿no? Que todos claro, sabemos lo que es mejor para el cuerpo. claro. Y sobre todo, el mejor de las motivaciones es que preparar ese nido para tu bebé, ¿no? Entonces, una persona que está viviendo eso hace esos cambios, pero así, porque es como, quiero, sí quiero, ¿no? Claro. Es muy potente el ¿Cuánto proceso. tiempo llevas, Mary, dedicada a esto? Pues unos 5 años. En el coaching más, llevo más de 12 años en el coaching. Pero como más especializándome, porque como me fue pasando a mí, pues vi cuál era mi camino a seguir. Claro. ¿Cuál consideras en qué te proyectas de aquí a unos años? ¿Qué te gustaría que sucediera con tu proyecto y tu programa FEME? Pues bueno, como tú bien sabes, Andrea, cuando empiezas como en pequeñito y luego te das cuenta la magnitud que Mm. tiene el tema, ¿no? Además, como tú bien has dicho, es profundo. Entonces, a 5 años me veo pues con la página web, con los cursos online y acompañando a muchas mujeres, facilitándoles el camino. Esa es la palabra. Me siento facilitadora del proceso. Qué Y bueno. luego haciendo talleres también con la pareja. Los talleres está muy bien hacerlos con la pareja, Mm. porque es cosa, bueno, Sí, es cosa de dos, totalmente. Este tipo de decisiones son cosas de dos y también es importante como hacer esa parte de involucrarse, ¿no? ¿Tú consideras, Mary, ya como para cerrar, me encantaría que desarrollaras como esta idea de, ¿tú consideras que uno debería hacerse como una especie de, ya no análisis físico, sino análisis personal cuando se va a tomar esa decisión de meterse en un proceso de estos de fertilización? ¿Y cuáles son los aspectos que tú crees que deberíamos como, si hiciéramos como una rueda de la vida, ¿no? Pero en sí, este caso en sí. particular, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras que debemos tomar en cuenta para saber si estamos yendo por el camino correcto al tomar esta decisión? Eh, si tu actitud es, te levantas contenta para ir a lo que te toque ese día, tomarte la medicación, ir al médico contenta, o si estás en un rincón en la habitación diciendo, no, 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 esto no es para mí, no puedo. Ahí
ese camino es mucho más rocoso, mucho más con la mochila llena de piedras, es más pesado. En cambio, si puedes tener herramientas para gestionar todas esas emociones y esa... Fíjate, contaba un maestro que había trabajado en Orlando, en Disney, que decía que la pregunta era, ¿qué sí puedo hacer? Ese es el mensaje, ¿no? En vez de quedarte con el mensaje de estoy muerta de miedo, va a pasar, no va a pasar, va a pasar, no va a pasar. No, sí va a pasar y pregúntate qué es lo que sí puedes hacer para llegar a ello. Esa es mi aportación.